PZ presenta Cristiandades. Ya no eres pan y vino. Qué lindo es cantarle, Señor. Qué lindo es alabarte, mi Dios. Pues nadie te ama como yo. Voces de unción dirigidas a nuestro Todopoderoso. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Nosotros siempre pidiéndole a nuestro Padre Eterno Todopoderoso para que a ustedes los come de bendiciones en cada momento y en todo lo que hacen y a todo su entorno. Hoy, como bien es sabido, estamos 30 de agosto, día feriado en el Perú, ya que estamos recordando y conmemorando a Santa Rosa de Lima. Precisamente por ello, hoy vamos a hacer un especial sobre ella para que la conozcan más y tratemos de imitar esa vida impecable que ella ha llevado dentro del cristianismo. Y sin más preámbulos, aquí les dejamos con este especial por hoy. Yo no podía caminar y me hizo caminar Santa Rosa. Siempre voy a venir a verle, agradecerle. Me ha rescatado de muchas dificultades. Porque es milagrosa y la quiero mucho. Tan milagrosa que es y tanta devoción que le tienen aquí en Lima. Le pido más que nada paz y que le haya paz en el mundo y que los jóvenes también entren en buen camino, ¿no? ¿Cómo era la Lima colonial de la época de Santa Rosa y cómo es que el Perú o Lima produce un fenómeno tan importante como la Santa de América, Santa Rosa? ¿Qué hay de los castigos físicos que supuestamente se infringía? ¿Eran tantos y tan terribles como nos han contado? Y otra pregunta, ¿tenía algún modelo al que seguía Santa Rosa? ¿Era considerada una persona normal ella en esa época? ¿Y qué tan común era ver a gente como ella en esos días? Y por último, ¿cómo se convirtió en la primera santa de América? ¿Cómo se convirtió el Perú en ser el primer país en tener su propia santa? O sea, la Santa Rosa histórica es una mujer extremadamente sensible, brillante, dedicada a la vida de oración y a la práctica de las virtudes de la caridad, de la tolerancia. Tenía 50 años de fundada cuando nació Isabel Flores de Oliva, que más tarde sería coronada como santa con el nombre de Rosa de Lima. Ella fue la primera persona nacida en el Nuevo Mundo en ser elevada a los altares y su devoción se extendió por todo el planeta cristiano desde el siglo XVII. Rosa nació el 30 de abril de 1586, cuando el virreinato del Perú vivía un temprano esplendor, gracias a una enorme producción de plata extraída de Potosí. Para aquel entonces, la plata de América impulsaba el crecimiento del comercio y la manufactura europea, continente que iniciaba su expansión gracias al sudor y la sangre de los indios del Nuevo Mundo. Ellos dejaban su vida trabajando como peones. Un momento muy curioso, porque al mismo tiempo que hay digamos, esta exacerbación espiritual, es también un momento de auge económico. Ese Perú del boom de minero de Potosí, en ese momento el Perú era la joya de la corona española y la atención de la monarquía estaba puesta en ese territorio que era el que le brindaba muy cuantiosas rentas. Entonces hay una empatía, hay una coincidencia entre el auge económico y el auge espiritual, si tenemos que medirlo por la figura de santidad. Durante el largo gobierno del virrey Marqués de Montesclaros, en los albores del siglo XVII,
Lima se enriqueció mucho y se comenzaron a inaugurar muchas obras públicas. Una de ellas fue este puente de piedra que unía la capital con el distrito de San Lázaro, que ahora es el RIMAC. Bueno, este virrey también ordenó hacer un censo que arrojó como resultado que Lima tenía 25.000 habitantes, más o menos la mitad de la capacidad del Estadio Nacional. Imagínense esa Lima de 25.000 habitantes comparada con lo que es ahora una ciudad de aproximadamente 8 millones de personas. Yo creo que a las personas que han vivido en el pasado, en este caso a Santa Rosa, que vivió en una Lima muy religiosa del siglo XVII, donde más del 10% de la población utilizaba el hábito religioso, ¿no? Hay que estudiarla en su contexto y con las categorías mentales que ella tenía, para comprenderla, eso hay que, y no para juzgarla, ¿no? Hay que aprender a pensar con ella y no tanto a pensar sobre ella. Un poco de números. De los 25.000 habitantes que tenía la ciudad de Lima, el 10% aproximadamente eran religiosos, entre agustinos, franciscanos, mercedarios, dominicos, clérigos y monjas enclaustradas. A menos de un siglo de su fundación, la ciudad tenía alrededor de 40 iglesias y capillas que oficiaban unas 300.000 misas al año. Bueno, todos estos datos es para que vean lo importante que era la religión en esos días. Lima era una ciudad monasterio. Rosa no estaba sola. Como dice el historiador Ramón Mujica, solo así se explica la insólita proliferación de un ejército de santos y visionarios que por 2 o 3 generaciones recorrió intoxicado de mística y teología las calles de la ciudad. Los únicos 5 santos que ha tenido el Perú vivieron en esta época. Nunca antes ni nunca después el país produjo santos. Eran momentos en que la corona quería dar a conocer al mundo que su labor evangelizadora en las Américas estaba rindiendo frutos. En un sector apartado de la ciudad estaba situada la casa paterna de Isabel Flores de Oliva. Esta es la casa, o era la casa de Santa Rosa de Lima. La casa era esto y luego se unió al terreno de iglesia que queda allá en la siempre bulliciosa avenida Tacna. El matrimonio Flores de Oliva tuvo 13 hijos. Santa Rosa era la cuarta de 3 hermanos. Esta casa la compró el padre de Santa Rosa cuando se casó con la madre por una dote que le dio la mamá de la novia. Era una barra de plata y con esa barra de plata fue que compró esta casa. ¿Qué tal dote, no? Su padre era Gaspar Flores, un soldado del ejército español, específicamente un modesto arcabucero de la Guardia Virreinal de origen puertorriqueño. Su madre era María de Oliva, una criolla limeña. Esta es la iglesia de San Sebastián y aquí bautizaron a Santa Rosa en mayo de 1586 con el nombre de Isabel Flores de Oliva en homenaje a la abuela materna que se llamaba Isabel de Herrera. Bueno, a los pocos meses de haber nacido, un día o una noche estaba en su cuna Santa Rosa y una criada india se acercó y la destapó para ver si ya se había quedado dormida y se quedó asombrada de lo rojas que eran sus mejillas y de la belleza de su cara. Entonces llamó a las otras criadas y todas se quedaron mirando a esta criatura tan bonita y estaban tan admiradas que llamaron a la mamá de Santa Rosa que vino, la cargó en brazos y le dijo algo así como: hija de mi alma y de mi vida, mientras yo viva solamente te llamaré Rosa. Para desgracia de su abuela que se quedó picona porque no le pusieron su nombre. Bueno, hay que tener en cuenta que en esa época no existía el nombre Rosa, era un nombre floral. En el virreinato no había ninguna otra Rosa, no como ahora que es uno de los nombres de mujer más comunes que hay. Dicen de que este milagro ya había sido prefigurado en México por la aparición de la Virgen de Guadalupe, que se apareció con un montón de rosas alrededor de ella. Entonces sugería que la Virgen se había aparecido en México con las rosas para anunciar el nacimiento de Santa Rosa de Lima.
los 5 años comenzó su vida espiritual. Hizo voto de castidad abominando lo que era vanidad del mundo. A esta misma edad sufrió su primera enfermedad, la tiña. Tenía la cabeza en carne viva y le salían costras. En medio de sus sufrimientos pedía cantando al Señor que le diese más y más dolores y paciencia con ellos. Una posición es verla como una sierva de Dios, que lo fue desde los 5 años, en que según su biógrafo confesor, el padre Loaiza, fue desde los 5 años en que ella se sintió ya virgen y en cierta forma destinada a Dios. Su hermano Hernando cuenta que nunca le gustaron las muñecas porque decía que en una muñeca había hablado el malo, es decir, el diablo. Por esos años también empezó a hacer grandes abstinencias. Ayunó muchos días a la semana sin que su madre lo supiera. Sus ayunos eran a pan y agua. A pesar de sus ayunos, su rostro no se demacraba, seguía tan fresco y lozano como siempre, pero su familia estaba intrigadísima por sus actitudes. Los tropiezos con su madre empezaron a surgir, ya que ésta quería siempre arreglarla, ponerle flores en el cabello y hasta se lo llegó a pintar de rubio. Pero Rosa era muy obediente y trataba de no desairarla. Llegó a ser desde muy niña una excelente costurera y con lo que ganaba ayudaba a sus padres y hermanos. Entre su madre y su abuela hubo algunas diferencias sobre la cuestión del nombre. La abuela no quería que le quitasen el nombre de Isabel y la madre que se había de llamar Rosa. Por esto la niña fue donde su confesor a pedirle consejo. Este le dijo que estaba más obligada a obedecer a su madre que a su abuela y que se llamase Rosa. Salió del confesionario muy consolada y se hincó ante el altar de la Virgen prometiéndole que de ahí en adelante en el nombre de Rosa se añadiría Santa María y se llamaría Rosa de Santa María. Estoy en Santa Rosa de Quibes, donde a diferencia de la siempre gris y fea Lima, aquí hay un sol espectacular y un cielo azul. En 1596 el padre de Santa Rosa, Gaspar Flores, es nombrado administrador de un obraje que quedaba muy cerca de aquí, donde se refinaba plata. Entonces Santa Rosa y toda su familia se mudaron aquí durante 4 años. Santa Rosa de Quibes está a 60 kilómetros de Lima, a medio camino entre Canta y Lima. El viaje nos ha tomado en carro unas 2 horas y cuarto, 2 horas y media en una pista que no está en muy buenas condiciones. Imagínense lo que debe haber sido el viaje en esa época. Y ahí ella tiene una experiencia distinta de vida, porque cambia su ámbito urbano, criollo, limeño, y conoce la población andina, conoce que hay indígenas que trabajan duro, y a lo mejor también se identifica con ese sufrimiento, esos padecimientos del trabajo a los cuales han sometido los indígenas. Aquí es donde Santa Rosa recibe el sacramento de la confirmación del arzobispo de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo. Parece ser que aquí en Quibes es donde ella empieza con sus mortificaciones, con una diadema de espinas que ella misma había confeccionado para emular el sufrimiento de Cristo. Nos contó el padre de la iglesia que parece ser que debajo de este templo está enterrada una de las hermanas de Santa Rosa, que falleció aquí mismo. Además de ser una eximia costurera, también era una experta cocinera. A pesar de esto, nunca dejó los ayunos y en su casa todos estaban alarmados por su conducta. Asistía a la iglesia en compañía de su madre o de su hermano Hernando y comulgaba 2 veces por semana. Después de ello se hincaba de rodillas y permanecía horas así. Tenía una relación muy especial con su criada Mariana. Más que criada, era su amiga y confidente, y a quien le guardaba sus secretos. Pasados los años, Rosa había cambiado mucho su apariencia. Ya no llevaba el cabello rubio.
Habíamos visto que su madre se lo tenía desde muy pequeña, pero un buen día tomó las tijeras y se lo cortó. La madre se molestó y no faltaron los gritos y los castigos. Este era el cuarto de Santa Rosa y acá estaba su cama. Era una cama de troncos, hecha íntegramente en troncos, que ella misma había construido con la ayuda de una criada que se llamaba Mariana de Oliva. Al comienzo usaba como almohada un bloque de adobe y una piedra. Después usó como almohada un tronco de pacay. Era una cama muy tenebrosa, tanto así que a ella le daba mucho miedo, tanto miedo que a veces prefería, en vez de dormir en la cama, dormir en una silla. Esta silla es la verdadera que queda de esa época de Santa Rosa. Cuentan que ella se sentaba aquí largas horas a tocar el violín y simplemente a mirar hacia el huerto. Gran Kermés Parroquial, este domingo 3 de septiembre, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en los ambientes de la parroquia Virgen de Fátima de Paucarbamba. Juegos, bingo, tómbola, viandas, polladas y mucho más. Ven con toda la familia este domingo 3 de septiembre, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Gran Kermés Parroquial, en los ambientes de la parroquia Virgen de Fátima de Paucarbamba. ¡No faltes! Solo creo que tú vives en aquel que hace bien. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. El domingo 22 de octubre se realizarán los Censos Nacionales 2017. Joven peruano, inscríbete como voluntario en nuestra página censos2017.pe/gran convocatoria. Me inscribo. Y yo. Y yo también. Cuenta conmigo. Para el Perú. Su cama era una serie de troncos atados con correas de cuero, con pedazos de tinaja, ¿no? Esa es la cama que utilizaba San Francisco de Asís. Y ella seguía los modelos hagiográficos de la Edad Media y de inicios del Renacimiento italiano, ¿no? Luego su dieta, que era una dieta rigurosa, la seguía, se la había dado Gregorio López, que es el primer anacoreta de Indias. En este cuarto también ella ocultaba los cilicios. ¿Qué cosas son los cilicios? Son las cosas que ella usaba para flagelarse. Era una especie de cinturón ceñido al cuerpo con unos garfios que le rajaban la carne. O también se azotaba con unos látigos, con unos garfios, y se hacía mucho daño con eso. Se azotaba lo que sus confesores le permitían. Luego hacía lo que se llamaba las penitencias. Cuando sus confesores vieron que ya empezaba a mermar su salud, le redujeron las penas y la dejaban hacer mucho menos penitencias. Los cilicios que ella empleaba delatan cuáles son los santos que ella imitaba y cuáles eran las fuentes intelectuales de las cuales ella se nutría. Luego ella llevaba atado al cinto una cadena con un candado. Eso ella lo toma de San Enrique Susón, que es uno de los grandes místicos alemanes del siglo XIV. Las mujeres de hoy no encuentran conexión con la santa. El tema de los cilicios y los castigos la alejan de la mujer contemporánea. La mujer contemporánea es una mujer que para Santa Rosa vive en el mundo de las vanidades y está muy consciente de su aspecto exterior, del mundo de los placeres. Lo que quiere más bien es desinhibirse, y curiosamente ella encarna lo contrario en el siglo XVII para masculinizarse, ¿no? Porque en realidad todos los cilicios y las mortificaciones que ella hacía la acercaban más al modelo original que era Jesucristo. Ella quería vivir la vida y la pasión de Jesucristo, ¿no? O sea, yo aspiro a que haya símbolos de mujeres poderosas como ella, pero en otro sentido, ¿no? Mujeres que puedan integrar sus ideas con su cuerpo, ¿no? Y que no vivan con esa dicotomía, ¿no? Que más bien te enfrenta a ti misma, ¿no? Rosa hacía penitencia también evitando dormir durante la noche para poder cumplir con sus oraciones. A veces dormía solamente 2 o 3 horas y algunas veces ni siquiera dormía en toda la noche. Llevaba una corona de espinas o también se ceñía una cadena al cuerpo.
La corona de espinas la llevaba generalmente escondida debajo de la toca, debajo del hábito o escondida debajo de su cabello. Cuentan que una vez su padre estaba reprendiendo muy duramente a uno de sus hermanos. Ella se metió para defender al hermano y el padre casualmente la golpeó en la cabeza y le corrieron 3 hilos de sangre. Así descubrieron que tenía esta corona de espinas escondida ahí. Ella primero usó la corona de espinas, luego una corona de metal y finalmente una corona de plata, que fue lo que le recomendaron. Ella tenía una fijación con Cristo crucificado. Ella sufría porque Cristo había sufrido por nosotros. Estaba obsesionada con la pasión de Cristo. La corona de espinas, que la ha hecho tan famosa, por ejemplo, esa la toma de Santa Catalina de Siena, que era su maestra espiritual. Entonces ahí el tema de los indicios es un tema con mucho más de fondo, ¿no? Delata cuáles son los libros que ella está leyendo, ¿no? O sea que si uno condena a Santa Rosa, tiene que condenar a Santa Catalina, a San Francisco de Asís, a San Enrique Susón, bueno, y al propio Cristo, que es el que establece el Imitatio Christi. Hoy resulta absurdo comprender cómo la santa podía infringirse todos esos castigos corporales. Dejando de lado nuestros prejuicios actuales y tratando de entender a una persona que vivió hace 400 años con todo ese intenso sentimiento religioso, podríamos decir que Rosa era algo así como una atleta olímpica de hoy en día. Los deportistas de alta competición tienen que someterse a entrenamientos rigurosos y constantes diariamente, muchas veces dolorosos. Pensemos en disciplinas como el levantamiento de pesas, lucha libre, box, en fin. Todos estos sacrificios, con el solo objetivo de ser un top en el mundo del deporte universal, bien valen la pena. Bueno pues, habría que ver a Santa Rosa como una atleta del Señor, una atleta de Dios que debía someterse a estos castigos porque así se sentía más cerca de Cristo. Qué pena que una mujer bella, como se supone que era, haya tenido que sentir que para acceder a Dios haya tenido que, digamos, renegar de su belleza y de su cuerpo, ¿no? Rosa sobrellevaba el grueso de las obligaciones domésticas porque el bajo salario de su padre no daba para mucho. Puede decirse que con la costura, Rosa sostenía a toda la familia. Trabajaba con su labor de costura todo el día hasta la medianoche. Era lo que podríamos llamar una costurera de barrio. Así laboró para ellos hasta 1614, año en que las fuerzas le empezaron a flaquear. Adornaba también altares y andas procesionales, vestía imágenes sacras y confeccionaba flores de seda para hacer con ellas ramilletes artificiales. Cocinaba y cuidaba a sus padres ancianos. Salía poco de su casa, pero se daba maña para recoger en algún lugar de su morada a enfermos menesterosos y a esclavos negros que traían dolencias desconocidas. Su madre decía que los curaba con gran caridad, sin extrañar ningún mal olor ni hacerles asco. La dedicación especial por los esclavos negros obedecía a que estos no tenían un hospital propio en aquellos tiempos. Tenía amor, ¿no? Y amor verdadero, amor a Cristo, amor a Dios, amor al prójimo. Como diría yo, salirse de ella misma para darse a los pobres, a aquellos enfermos, a aquellos que venían del África y eran esclavos y tenían enfermedades. Aquí lo metía en la enfermería, les daba de todo, ¿no? Les curaba, después les daba comida. Gran Kermés Parroquial, este domingo 3 de septiembre, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en los ambientes de la parroquia Virgen de Fátima de Paucarbamba. Juegos, bingo, tómbola, viandas, polladas y mucho más. Ven con toda la familia este domingo 3 de septiembre, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Gran Kermés Parroquial, en los ambientes de la parroquia Virgen de Fátima de Paucarbamba. ¡No faltes! Solo creo que tú vives en aquel que hace el bien. Hola mi gente, quiero enviar un saludo y por supuesto que este saludo sí va a salir para todos los hinchas del Perú, que el próximo 22 de octubre nos ayudarán a contar cuántos peruanos somos. ¿Cómo puedes hacerlo? Ingresa
a esta página e inscríbete como empadronador voluntario para que visites las viviendas de tus vecinos, les hagas preguntas de la cédula censal y de paso les cuentas un chistecito. Ya sabes, Censos Nacionales 2017. Tú cuentas para el Perú. Dale compartir a este video. Hastiada de las visitas frívolas que recibía y que no la dejaban orar y encargarse de sus ocupaciones espirituales, Santa Rosa decidió que quería construir una chocita, una celdita en el huerto de su casa para estar más tranquila y para estar sola y para poder orar tranquila. Entonces habló con sus confesores para que estos intercedieran con su madre para que le permitiera construir esta chocita o celdita. Para sorpresa de todos, la madre Santa Rosa dio el permiso para que se construyera y fue Santa Rosa quien con sus propias manos construyó esta ermita de adobe aquí en el huerto de su casa, donde pasaba muchas horas encerrada orando y donde dicen que muchas veces se le apareció el mismísimo niño Jesús. Rosa ayunó la mayor parte de su vida desde los 10 u 11 años. Esa forma peculiar de alimentarse podría ser una manifestación de una patología bastante seria, como es la anorexia nerviosa. Cuando tenía 15, hizo voto condicional de no comer carne, salvo orden de sus médicos y confesores. Los sacrificios y mortificaciones los hacía con conocimiento y anuencia de estos. Ellos le permitían hacerlos y le otorgaban el permiso para proseguir. Las semillas de naranja fueron su gran recurso para distraer y calmar los jugos gástricos. A esta edad también empezó a tener dolores de costado y asma. En medio de ellos siempre pedía cantando al Señor que le diera más dolores y paciencia con ellos. Para Santa Rosa fue muy importante el contacto con la naturaleza, por eso pasaba muchas horas aquí en el huerto rodeada de todo tipo de plantas y todo tipo de animales, incluso de insectos. Son muy conocidas sus historias con mosquitos. Pero aparte de todas estas criaturas, Santa Rosa tenía en el huerto una gran cruz de madera, que era muy pesada no solamente para los hombres, incluso para una mujer como ella. Bueno, ella cargaba esa cruz y hacía el Vía Crucis, imitando al Vía Crucis de Jesucristo. Una santa, una mujer que se mortifica, se golpea, que hace un Vía Crucis cargando uno por aquí, justo por este jardín, cargando una cruz pesada, cayendo, levantándose y todo, pues la gente no lo comprende. Hace falta tener, yo creo, un poquito de sentido espiritual, ¿no? Para darse cuenta de que esto es un fenómeno extraordinario, místico, que Dios concede y que esta persona, la mujer Santa Rosa, se entregó también a él, a Cristo, ¿no? Esta zona era su huerto, habían unas pequeñas lagunas infestadas de mosquitos, ¿no? Y entonces en un momento dado ella pacta con los mosquitos para que en las altas horas, en las tempranas horas de la mañana, mientras que ella oraba los matines, ellos la acompañaran con sus rezos. Ella dialogaba con los animales. Eso viene de la tradición franciscana medieval. Una manera de ver eso, pues la santa de los ecólogos, ¿no? Porque es la primera gran santa americana que ve en el mundo natural un santuario divino que no debe ser destruido, ¿no? Uno de sus mayores deleites era pasar la mayor parte de la noche como pasmada, sin pestañear, ocupada en mirar el vistoso espectáculo de la multitud casi innumerable de estrellas que brillaban en el cielo. Una de sus compañeras había declarado haberla visto muchas veces en tan encantador ejercicio en el patio de su casa, permaneciendo en él la mayor parte de la noche. Aquí también había un pozo de donde se sacaba agua en la época de Santa Rosa, pero este no era el pozo original. Parece que el pozo original estaba en realidad a la entrada de la casa, cerca de la ermita. Este lo construyeron después y, como les decía, de acá se sacaba agua para el consumo humano. El agua para regadío se sacaba de una acequia
que quedaba no muy lejos de acá y hecha por los indígenas varios años antes. No se sabe si Santa Rosa llegó a conocer efectivamente este pozo, si lo vio alguna vez en su vida. En muchas ocasiones de sus múltiples oraciones, el diablo en forma de perro solía aparecérsele para arrebatarle sus lecturas, hacerlas añicos y arrojarlas en algún muladar. El demonio, a quien Rosa le llamaba el sarnoso, se le aparecía en forma de mastín o perro devorador. De todos los animales que existen, ¿por qué Santa Rosa va a visualizar al demonio como un perro? Porque ella está pensando en un hecho concreto de la conquista española. Y es que los conquistadores trajeron perros, los mismos perros que en Europa se usaban para cazar osos y jabalíes, en el Perú se utilizaron para cazar indios. Entonces ella, en su mundo imaginario y simbólico, al luchar con el perro de los conquistadores y hacer que le muerda a ella transforma su cuerpo en un ex voto humano y asume en carne propia el sufrimiento del pueblo indígena. Rosa debió rezar a muchos santos y santas, pero a ninguno tuvo más devoción que a Santa Catalina de Siena, dominica que después de la figura de la Virgen María fue su máxima devoción femenina. Fue la santa que Rosa sintió más cerca, la que más admiraba y a la que tomó como modelo. Su huella fue profunda. En casi todo la quiso imitar y en algunos aspectos la superó, como en el caso de las mortificaciones y penitencias. La vida de Rosa es casi un calco de la vida de la santa italiana. Ya adolescente, frustra sus paseos frívolos en carroza echándose pimienta o ají a los ojos, rechazaba las joyas y otros accesorios ostentosos, aunque a veces por no desobedecer a su madre, accede a usar los lujosos guantes que acentúan la delicadeza de sus finas manos, pero que asombrosamente producen el efecto contrario, las llenan de llagas. En todo esto su vida era muy parecida a la de un enorme número de monjas y beatas cuyas vidas eran casi un calco de todo lo que le ocurría a Rosa. Estas beatas pertenecían al mundo religioso del que Rosa formaba parte. Luisa Melgarejo fue una de las beatas más cercanas y amiga de Rosa. Ella declaró lo siguiente acerca de la santa: si alguna vez nos encontrábamos, siempre la saludaba de rodillas, por más que ella lo repugnase. Y si la veía pasar, no me podía contener sin fijarme en las huellas de sus pies y besar el sitio en donde los había puesto en señal de reverencia. Rosa tuvo varios confesores, tanto dominicos como jesuitas. Ellos eran sus padres espirituales. Ella tenía un confesor constante, que es justamente Loaiza, el padre Loaiza, pero también al mismo tiempo, como ella tenía tanta ansia, tanto sentimiento de culpa por todo lo que hacía, buscaba a otros confesores. Casi al final de su vida llegó a Fray Juan de Lorenzana, dominico, y al religioso Diego Martínez, jesuita. Parece que estos últimos fueron quienes más la comprendieron. Uno lee el proceso de beatificación, Santa Rosa es descrita como una suerte de rústica iluminada, como una mujer que no leía. Y sin embargo se sabe por los biógrafos oficiales de la santa que grandes teólogos de la Universidad de San Marcos se confesaban, siendo ellos catedráticos de prima de la universidad, y cada vez que tenían alguna dificultad teológica iban a donde Santa Rosa a preguntarle sobre temas finos de teología. O sea, ella era también una teóloga consumada. El andar cotidiano de Santa Rosa se reducía a unas cuantas calles aquí en el centro de Lima. De su casa, que quedaba donde es ahora la avenida Tacna, venía aquí a la iglesia de Santo Domingo, y muchos años después a la casa de Gonzalo de la Maza, donde vivió los últimos 4 años de su vida y que era además su guía espiritual. Cuenta su hermano Hernando, que a veces lo acompañaba a misa, que Santa Rosa en el trayecto a veces veía algunas pajillas o algunas ramas en el suelo en forma de cruz. Ella apenas veía esto, los levantaba, los besaba con devoción y los alzaba al cielo para que la cruz de Cristo no estuviera por los suelos. Llegó a confesar que nunca tuvo ningún contacto con algún tipo de regocijo mundano, ni siquiera miraba por la ventana las procesiones generales que se hacían por la calle. Solamente venía a las procesiones que se hacían aquí, en la iglesia de Santo Domingo.
Esto que antes fue el convento de Santo Domingo es ahora el Museo Santuario de Santo Domingo y se puede venir a visitar. La gran pregunta, en la época de Santa Rosa, ¿quién era el portero, lavandero, barrendero, enfermero y hacía todo en este sitio? Nada menos que San Martín de Porres. Él fue contemporáneo de Santa Rosa y probablemente se cruzaba en este sitio. Santa Rosa venía siempre a orar aquí. Ahora, según algunas fuentes es difícil que se hayan conocido. Santa Rosa difícilmente entablaba contacto con hombres, solamente con sus compañeras beatas y con sus confesores. Pero según otras fuentes, por ejemplo, el prior del convento dominico de la Magdalena, el Santo Negro en más de una ocasión le sirvió de mensajero a Santa Rosa. Rosa vivía con su familia, aunque usaba hábito dominico y se confesaba con el sacerdote. En el sentido estricto de la palabra, Rosa no fue una monja, sino una laica. Ella era una terciaria. Esta es ahora la iglesia de Santo Domingo, pero en la época de Santa Rosa era una simple capilla. Y acá le pasó algo bien importante. Cuentan que cuando ella fue aceptada en el convento de la Encarnación para tomar los votos, vino aquí a la capilla de Rosario para agradecer a Dios por poder tomar los votos. Este era su lugar frecuente de oración. En el momento en que ella se arrodilla y empieza a orar, se quedó inmóvil, se quedó petrificada, entonces no pudo llegar a tomar los votos. De este modo se convirtió en una terciaria. ¿Y qué cosa es una terciaria? Es una religiosa que no es una monja y que no vive en un convento. De manera que Santa Rosa estuvo ligada a la iglesia, pero no de una manera formal. Según sus biógrafos, antes de usar el hábito dominico, Rosa ya había usado por varios años el hábito franciscano. Gran Kermés Parroquial, este domingo 3 de septiembre, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en los ambientes de la parroquia Virgen de Fátima de Paucarbamba. Juegos, bingo, tómbola, viandas, polladas y mucho más. Ven con toda la familia este domingo 3 de septiembre, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Gran Kermés Parroquial, en los ambientes de la parroquia Virgen de Fátima de Paucarbamba. ¡No faltes! Solo creo que tú vives en aquel que hace el bien. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. El domingo 22 de octubre se realizarán los Censos Nacionales 2017. Joven peruano, inscríbete como voluntario en nuestra página censos2017.pe/gran convocatoria. Me inscribo. Y yo. Y yo también. Cuenta conmigo. Para el Perú. Según Mojica, este hecho desconocido hasta ahora explica por qué gran cantidad de lienzos coloniales retratan a Rosa con el hábito dominico blanquinegro y con la toca o griñón franciscano de color marrón. Los últimos días de su vida, Santa Rosa los pasó aquí, en la casa de su padrino, el contador Gonzalo de la Maza, donde ahora es el monasterio de Santa Rosa de Santa María, en el barrio de Santa Ana. Estaba muy enferma, muy debilitada, ya no podía trabajar, además tenía serias desavenencias con su madre y encima su padre estaba enfermo. Bueno, esto da un panorama de la discrepancia que siempre tuvo con su familia. Su madre, María de Oliva, trató siempre de casarla. Bueno, no siempre, cuando era grande trató de casarla y le buscó muchos pretendientes, pero ella nunca aceptó casarse con nadie. El único compromiso que quería era con Dios. Al final aceptó una invitación de Gonzalo de la Maza, de la familia de la Maza Usátegui, y con el permiso de sus padres vino a vivir aquí hasta el último de sus días. 3 años antes de su muerte, los confesores o directores espirituales de Rosa cuestionaron la veracidad de su experiencia en la oración. Hasta su propia madre la había denunciado de hipócrita. Fue así que, con el fin de disipar los temores de que estuviese sufriendo de delirios causados por sus constantes ayunos y penitencias, se recurrió al prestigioso doctor en medicina Juan del Castillo. Él fue el único laico que conoció de cerca la calidad espiritual de Rosa y llegó a ser su examinador, consejero y consultor.
lo que se sabe que había mucha intimidad, mucha afinidad entre Santa Rosa y el doctor del Castillo, que ella, aparte de todos los consejeros espirituales que sabemos que tenía, y que eran sobre todo dominicos, algunos eran jesuitas, también recurría a gente civil que tenía capacidad para entender los tormentos que ella sufría, porque tampoco se explicaba por qué ella tenía que vivir todos esos sufrimientos, esos padecimientos, esas virtudes que no le nacían, sino que alguien le comunicaba del más allá. Terminadas las entrevistas, Del Castillo concluyó que las vivencias de Rosa derivaban del cielo y no de una melancolía demoníaca. El doctor llegó a la evidencia de que su examinada era bienaventurada y se retiró convencido de que no era una iluminada ni una alumbrada más, sino una verdadera santa. El domingo de Ramos del año de su muerte, el niño de la Virgen del Rosario en el altar de esta capilla le dice a Santa Rosa: Rosa de mi corazón, sé mi esposa. Estas palabras fueron grabadas en un anillo de oro por Fray Alonso de Velázquez y se lo dio a Santa Rosa el domingo de Resurrección. Santa Rosa usó este anillo hasta el día de su muerte. Fue así como unos pocos meses antes de morir, Santa Rosa se había casado con Cristo en esta iglesia. Se casa místicamente con el niño Jesús, que al ella orarle, cobra vida sobrenatural y le dice: Rosa de mi corazón, sé mi esposa. O sea, el que le habla es la escultura que cobra vida. El día en que el padre Velázquez le puso el anillo en el dedo de Rosa, estuvo la madre de Rosa, ¿no? María de Oliva, estuvo el contador de la masa y estuvo también doña María, la esposa del contador de la masa. Entonces era un conjunto de personas que simbólicamente pues estaban presenciando esa proximidad de Rosa al Señor, que es reflejo de una entrega total, ¿no? Y ella se convierte en la primera santa que se desposa con Jesucristo en el Nuevo Mundo. Las enfermedades más constantes de Rosa fueron el dolor de cabeza y de los costados. También sufrió de taquicardia y gota. Parece ser que su enfermedad terminal fue aneurisma cerebral. Esta le sobrevino con altas fiebres y una probable tuberculosis pulmonar, ya que echaba sangre por la boca. En los últimos días, se le escuchó pedir al Altísimo con un crucifijo en la mano: Mi Dios, mi Señor, mi Jesús y mis amores, dadme dolores. Pero en algún momento los dolores fueron tan intensos que llegó a pedirle a Dios que le aliviase los dolores para morir. El último milagro que Rosa obró en vida se relaciona con la incapacidad de su madre de aceptar el camino de perfección que su hija se había impuesto. En su lecho de muerte, Rosa transformó el dolor de su madre al verla agonizar en un goce sobrenatural que la obligaba a dar saltos de alegría cuando su hija expira. Finalmente pidió Rosa que viniesen todos los negros y negras esclavos de su casa, hasta los que estaban enfermos. A todos juntos les pidió con gran humildad que la perdonasen si en palabra u obra los había ofendido, y luego les echó su bendición. Entonces se produjo el paro cardíaco. Hubo una brevísima pausa y luego exclamó: Jesús sea conmigo. Y murió. Era el jueves 24 de agosto de 1617. El deceso ocurrió media hora después de la medianoche. En el hecho que falleció fue amortajada por María de Usátegui y sus dos amigas. Le pusieron el hábito de Santo Domingo y de Santa Catalina de Siena, como Rosa lo había pedido. Cuando amaneció el día, toda la ciudad se fue enterando. Su cadáver fue trasladado al convento de los dominicos.
A las 4 de la tarde partió el cortejo y en una litera abierta se sacó a la santa de la casa del contador. Toda Lima se abocó para acompañarla en su tránsito a la gloria. Las veredas, balcones y azoteas estuvieron tan llenas de gente que algunos sostienen que fue la concentración humana más grande de toda la época colonial. El gentío era impresionante. La gente se arremolinó sobre el cadáver de Rosa, arranchándole trozos de hábito, flores y todo lo que pudiesen. Estamos aquí en el sótano del convento de Santo Domingo. Hemos bajado por unas escaleritas medio suicidas porque aquí están los restos de Santa Rosa de Lima y yo debería sacarme el gorrito como una muestra de respeto. Cuentan que antes de ser sepultado los restos de Santa Rosa, su cuerpo tuvo que ser vestido hasta 6 veces. Tal era el fervor de la gente por quedarse con una reliquia de la futura santa. Su cuerpo era de una singular belleza, cuentan. No parecía muerta, sino más bien dormida. El arzobispo Bartolomé Lobo Guerrero vino, le besó las manos y luego se fue. Y detrás de él cuentan que un devoto, por querer besarle los pies a la santa, le arrancó uno de los dedos. Todo lo que era de Santa Rosa, los fragmentos de su hábito, las hojas de palma, pedazos de su escapulario, absolutamente todo fue repartido por todo el Perú y estas cosas empezaron a curar enfermedades milagrosamente. A la semana siguiente de la muerte de Santa Rosa, era tan evidente su preponderancia, su protagonismo en la vida religiosa y civil y social de Lima, que el arzobispo Lobo Guerrero mandó abrir un proceso para recoger testimonios de la gente que había estado cerca de ella y podía dar cuenta de sus virtudes milagrosas. Dos años después de su muerte, en 1619, el arzobispo Bartolomé Lobo Guerrero decretó que los restos de Santa Rosa que estaban enterrados en una cripta en el convento fuesen trasladados aquí a la iglesia de Santo Domingo para que pudieran ser venerados públicamente. Los restos de Santa Rosa fueron puestos en un nicho junto al altar mayor, al costado de un retrato que le había pintado un artista italiano que se llamaba Angelino Medoro. Quien predicó el sermón aquella vez fue Fray Luis de Bilbao, que además era confesor de Santa Rosa, y dijo, entre otras cosas, que había visto el bendito cuerpo de Santa Rosa entero y de muy buen color, salvo las manos, que estaban completamente deshechas desde las muñecas. Unos años más tarde, en 1624, un religioso vasco que era miembro de la Inquisición ordenó que se retiraran de la iglesia tanto el cuerpo de Santa Rosa como el retrato por considerarlos vinculados a un rito que no estaba autorizado incluso en esos tiempos, y además relacionado con una posible epidemia beateril iluminista. En 1625, la Inquisición interrogó a un número de beatas alumbradas, entre las cuales estaban las compañeras y discípulas de Rosa. Se encontró que muchas eran culpables de adjudicarse visiones y revelaciones que se debían más a sus lecturas que a sus verdaderas experiencias. Se producía una paradoja: todas esas beatas declaradas culpables y Rosa declarada santa. En esos años tuvo mucho interés la corona española en que hubiera un santo o una santa criolla que presente los éxitos de su programa de evangelización. Rosa fue beatificada en 1668 por el Papa Clemente IX, quien realizó una ceremonia solemne en la Basílica de San Pedro, en Roma. Luego fue hecha patrona de la ciudad de Lima y de los reinos del Perú, y en 1670 patrona universal y principal de toda la América y dominios de España. Las fiestas de la beatificación fueron grandiosas tanto en Lima como en Roma. En Lima, la piedad y la alegría se dieron de la mano para uno de los más grandes espectáculos de aquella Lima colonial. Finalmente, fue canonizada como caso excepcional y por dispensa papal en 1671, todo un récord de tiempo. Fue en abril de ese año que Clemente X la hizo patrona de América y las Filipinas, canonizándola como Santa Rosa de Lima.
En el proceso, se le atribuyeron 4 milagros consistentes en sanaciones espectaculares de enfermos desahuciados por los médicos. Todos los milagros habían ocurrido en Europa, demostrando que se le veneraba en todo sitio. Entonces hay apoyo local del municipio, hay apoyo de la Orden Dominica, hay apoyo de todos los criollos del Perú y de América y de la propia corona española. Esta conjunción de voluntades hace que en tiempo bastante breve, en el tiempo mínimo requerido, porque debían pasar 50 años entre la muerte de la persona y el inicio de su proceso, cuando pasan 51 años ella ya es beatificada, con lo cual ya recibe adoración en los altares, y 3 años después, en 1671, es canonizada por el Papa Clemente X. Tal fue la algarabía producida por su canonización, que se empezó a elaborar abundante iconografía de la santa peruana, que difundió su culto rápidamente, sobrepasando el territorio de la capital para llegar a ser internacional. Esta preciosa escultura tallada en finísimo mármol de Carrara fue hecha por el artista maltense Melchor Cajá para el Papa Clemente IX. El Papa a su vez se la regaló a la ciudad de Lima y en 1670 la escultura llegó al Callao. Cuenta la historia que las damas chalacas, solteras, casadas, viudas, todas, hicieron una penitencia con velas encendidas hasta la ciudad de Lima para ver la escultura, y a medio camino entre el Callao y Lima se encontraron con las mulas del virrey que estaban listas para llevarse la escultura. Las damas chalacas agarraron a pedradas a las mulas para que no les quitasen el privilegio de hacer esa penitencia y de acompañar la estatua hasta Lima. Era tal el fervor con el que se vivía la religiosidad en esos días. En este sitio ahora además está el cráneo de Santa Rosa, el cráneo de San Martín de Porres y algunas reliquias de San Juan Macías, los 3 santos que están enterrados aquí en Santo Domingo. La figura de Rosa fue enarbolada primero por los criollos capitalinos, después por los indios nobles del virreinato. Fue la santa predilecta del general José de San Martín. Grau la tenía en su camarote del Huáscar y la rezaba frecuentemente en sus horas más difíciles. En ella se han unido las aspiraciones de todas las razas y clases sociales de un país fragmentado. Hace casi 400 años murió Rosa de Lima y el país entero sigue conservando su memoria. El 30 de agosto es feriado nacional en su nombre y devotos del Perú y del mundo acuden a su santuario. Hoy el nombre de Rosa es el más popular entre las mujeres peruanas. Pasados los siglos, la figura y la memoria de la primera santa americana perdura a través del tiempo y es uno de los venerados símbolos nacionales. Es muy difícil para nosotros hoy, con nuestra visión Perú siglo XXI, juzgar a una persona como Santa Rosa, que vivió hace 400 años. En esa época se tenía una visión de la religión y de la religiosidad muy distinta a la que se tiene hoy en día. Santa Rosa nunca habló mucho sobre su experiencia religiosa. Lo que dijo fue poco y lo que escribió fue menos. Solo quedan unas pocas cosas que hizo en un par de hojas de papel, que se llaman Mercedes del Alma y La Escala Mística. Eso es de lo poco que dejó de obra escrita. Incluso los documentos que se usaron para su canonización en Roma nunca fueron hechos públicos. Contamos con muy pocas fuentes actuales para conocer la vida cotidiana de Santa Rosa de Lima. Si la vida de los santos ya es un misterio, la vida de Santa Rosa es un enigma completo que aún está por develarse en muchos de sus aspectos. Chao, hasta la próxima. Esperamos haber contribuido con este especial para que puedan haber conocido algo más sobre la vida de esta santa peruana. Nosotros nos despedimos por hoy. Dios los bendiga, hermanos, y mañana retornamos con nuestra programación habitual. Yo no podía caminar y me hizo caminar Santa Rosa. Siempre voy a venir a verle, agradecerle. Me ha rescatado de muchas dificultades.
porque es milagrosa y la quiero mucho. Tan milagrosa que es y tanta devoción que le tienen aquí en Lima. Le pido más que nada paz y que le haya paz en el mundo y que los jóvenes también entren en buen camino, ¿no? PZ presentó Cristiandades. Ya no eres pan y vino. Qué lindo es cantarle, Señor. Qué lindo es alabarte, mi Dios. Pues nadie te ama como yo. Voces de unción dirigidas a nuestro Todopoderoso.